Primero que todo, dándole las gracias al profesor Carlos Portales por apartar tiempo y por su excelente disposición al poder compartir con nosotros mucho de su conocimiento, su experiencia ya respecto a relaciones exteriores y, por qué no decirlo, el caso particular que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con Estados Unidos y el nuevo escenario que se genera con las recientes elecciones. ¿Ya? Le agradecemos entonces al profesor Carlos Portales, ya cientista político, profesor adjunto del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. El profesor Portales tiene una vasta trayectoria en todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales. Ya tiene una experiencia profunda en organizaciones internacionales y él ha apartado un poco de tiempo en esta ocasión, en este día martes, para poder compartir con nosotros lo que necesitamos un poco saber, ¿cierto?, respecto de las elecciones, de las recientes elecciones en Estados Unidos, y qué es lo que viene para el nuevo presidente, Joe Biden, y con lo que él se va a tener que enfrentar, y obviamente cómo esto, de alguna u otra manera, nos afecta directamente a nosotros, ¿cierto? Un país muy pequeño, pero que tiene una alta dependencia de lo que tenga que decir Estados Unidos y sus futuras políticas internacionales. Le damos entonces las gracias al profesor Portales, les damos las gracias también a los profesores, estudiantes, funcionarios de la Escuela de Negocios Internacionales, amigos de la universidad, ¿cierto? Y personas que con tiempo se inscribieron para poder participar de este webinar, que es gestionado por la Escuela de Negocios Internacionales. Le agradecemos con especial gratitud al profesor Andrés Borges, que es colega del profesor Carlos Portales y quien nos dio el vínculo, ¿cierto?, para que pudiéramos contactar al profesor Portales y buscar un momento en su copada agenda. Profesor Portales, el tiempo es de usted. Luego, entonces, de que el profesor Portales pueda compartir alguna de sus ideas, vamos a dar tiempo para una ronda de preguntas. Por lo pronto, si tienen interés de registrar estas preguntas, pueden hacerlo en el chat, para que luego del tiempo del profesor Portales podamos ir abordándolas con un mayor detenimiento. Profesor Portales. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, muchas gracias al profesor Daniel Ferreira por su introducción y al profesor y al coordinador Alexis Román por su contacto y, por cierto, a los miembros a los profesores y alumnos de la Universidad de Valparaíso, de la Escuela de Negocios Internacionales, y a todos los que están esta tarde, ya es tarde, en nuestra compañía para hablar sobre las elecciones de los Estados Unidos. Bueno, es muy interesante porque hemos tenido una avalancha, bueno, yo he seguido esto muy de cerca, una avalancha de información sobre el acontecimiento de la votación que se desarrolló principalmente el día 3 de noviembre, pero que tuvo un proceso más amplio dado la relevancia que ha tenido el voto por correo en esta elección, y ya hablaremos sobre eso. Y efectivamente, lo que hemos podido comprobar de cómo funciona el complejo sistema institucional de los Estados Unidos. Si esta conferencia hubiera sido hace 2 días, yo habría dicho que el sistema había funcionado y estaba absorbiendo diversas tempestades, pero los eventos de ayer y los posicionamientos que han ido tomando los actores nos llevan a tener una mayor cautela en cómo este proceso se está desarrollando, va a ir pasando por los sitios que ya mencionaremos y debe culminar en un primer momento en la transferencia del poder el día 20 de enero del próximo año. Y por supuesto, todo esto va a incidir en cómo se desarrolle el gobierno del próximo presidente de los Estados Unidos. Como ustedes saben, Estados Unidos ha tenido 4 años bastante especiales en términos
del funcionamiento de su sistema. Podríamos decir que el presidente de los Estados Unidos ha sido un personaje de una conducta diferente a la tradicional como presidente, ha sido un gran cuestionador de las instituciones de los Estados Unidos. Él señaló cuando llegó que Washington era un pantano y que había que limpiar ese pantano, un pantano de corrupción de la política. Él ha usado, por cierto, las armas de la política, puesto que ha contado con un respaldo de la mayoría del Senado en estos 4 años y ha ejercido su poder incluso de una forma muy especial. Por primera vez tenemos un jefe de Estado en Estados Unidos y en general en la política mundial que sus principales decisiones las comunica por Twitter, es decir, por medios de comunicación social, no por comunicados, no por explicaciones, sino por cortas frases y punzantes frases que generalmente implican decisiones complejas. No menor, y esto lo vimos ayer, el hecho de que entiendo que hay un número de 6 personas que han ocupado el cargo de secretario de defensa, o de 6 cuando ya designó un sucesor temporal, pero tiene que designar un sucesor permanente hasta el 20 de enero. Es decir, cargos de tanta dificultad y relevancia y que tienen tanta responsabilidad sobre la defensa y paz global, han sido cambiados en forma muy rápida y sin gran explicación. Bueno, este presidente ha gobernado sobre una sociedad que heredó un proceso de recuperación, pero bastante dañado de la crisis del 2008, la gran crisis 2008-2009, en que la intervención del Estado salvó a algunas industrias, las industrias más importantes, pero se produjo una disminución muy fuerte de la actividad económica en los Estados Unidos, con fuertes efectos sociales. Eso llevó a un recrudecimiento del desempleo y de la pobreza, que empezó a ser resuelto por el gobierno del presidente Obama, que también hizo reformas sociales importantes, particularmente en el campo de la salud, todas estas muy disputadas por la naturaleza del sistema de aprobación de la ley al cual vamos a referirnos después. Pero frente a esto, Trump planteó la necesidad de deshacer varias de esas políticas, deshacer, por ejemplo, la política impositiva de Obama, que había llevado a subir algunos impuestos, y Trump decidió y aprobó, logró eliminar impuestos directos y bajar fuertemente las tasas impositivas. Trump también cambió completamente la política medioambiental y puso un equipo que ha estado durante 4 años borrando las regulaciones medioambientales en el país, ha dado su apoyo a un proceso de fortalecimiento energético de Estados Unidos, especialmente a través de estos procesos de fracking, que se llaman, que son la explosión de piedras de carbón y la extracción de gases de ese proceso, que es muy contaminante. En fin, ha habido un giro en ese sentido, un giro de eliminar muchos de los beneficios del llamado Obamacare o Affordable Care Act, que es la ley de cuidado sustentable que se aprobó durante el gobierno de Obama, que no ha terminado, pero ha sido debilitada durante este periodo, y en definitiva ha generado una situación de bastante descontento. Sin embargo, hay que reconocer que
la economía, por lo menos la economía a nivel de empresas, ha funcionado a un nivel que llevó a una bolsa bastante sólida hasta el momento de la pandemia, y además a una disminución razonable de las tasas de desempleo. Pero todos sabemos que el COVID, que se desata a comienzos de este año, tiene un impacto impresionante en la sociedad americana y es manejado de una manera muy errática por el gobierno del presidente Trump, que ha dado varios giros y que en definitiva, más allá de la política, ha puesto a Estados Unidos como el país más afectado, con mayor número de muertos y con mayor número de casos en el mundo. Por lo tanto, esa bonanza o relativa situación económica de estabilidad en medio de una renovados problemas sociales se agudizaron con el manejo de la pandemia, con los cambios que el propio Trump fue generando en la conducción de la pandemia, con el proceso de arrinconamiento de sus asesores médicos y científicos, todo esto simbolizado en el doctor Fauci, que conocemos, que aparece muchas veces en la televisión, que es un señor muy ponderado, que trata de ver cómo se puede resolver de acuerdo a los conocimientos científicos este proceso, y que ha sido maltratado, por decirlo de alguna manera, por el presidente. Entonces esta elección se da en un ambiente de crisis de salud, primera, de crisis económica después, y de gran enojo, molestia ideológica, y con el renacimiento o el fortalecimiento de grupos de extremistas blancos que son herederos del Ku Klux Klan, o algunos todavía se llaman Ku Klux Klan, y de varias formas, que se dan en un ambiente fundamentalmente de sectores rurales o sectores de mediano y bajo ingreso blanco, y que han ejercido muchos actos terroristas en el país del norte, incluido el intento de secuestro de la gobernadora de Michigan la semana anterior a la elección. Entonces, este fue el ambiente en que se produce la elección, y los demócratas eligen, después de una larga primaria, a un candidato que representa, diríamos, representa una continuidad con las formas reformistas y tradicionales de hacer política en los Estados Unidos, un señor que fue senador, que ocupó cargos importantes en las presidencias de comisiones y que fue 8 años vicepresidente de los Estados Unidos con Barack Obama. Es decir, una persona experimentada, de bastante edad, va a cumplir 78 años en pocos días, y que representa ese conocimiento y que ha intentado plantearse como un candidato que busca reunificar, calmar la situación y unirse para emprender los desafíos que esa sociedad, con problemas sociales, con problemas económicos y con problemas de crisis internacional que podremos también tocar, enfrenta. Bueno, no voy a entrar en lo internacional, pero solo voy a decir que junto con todos estos cambios domésticos, Trump se planteó un cambio completo de cómo Estados Unidos se posicionaba en el mundo, y habló de América primero, America First, y en definitiva abandonó los intentos de buscar la cooperación y la coordinación internacional, se distanció de sus aliados, sobre todo en Europa, se distanció de los organismos internacionales y ejerció el poder en forma muy unilateral. Y eso ha dado resultado en varias crisis que
veremos después. En definitiva, esta elección se da en un contexto de una multitud de varios planos en los cuales todo está puesto en duda. Bueno, ¿cómo es la elección? Ustedes saben que los Estados Unidos es un sistema federal, y esto hay que entenderlo, cuesta entenderlo y cuesta comprender las instituciones porque parecen como muy irracionales, pero tienen una explicación histórica y la historia en todos los países juega un papel. Estas fueron primero 13 colonias que costó unirlas, se juntaron en la Constitución de Filadelfia, pero fueron colonias que crearon un poder central bastante débil y se reservaron para los estados y para esas comunidades que eran básicamente de ex colonos ingleses o descendientes de esos colonos ingleses, la capacidad de autogobierno. Y crearon un sistema en el cual generaron un presidente que era, repito, más bien débil y que después fue creciendo hasta llegar a ser muy poderoso, un Congreso que ejercía contrapoderes y un poder judicial independiente que interpretaba fundamentalmente la Constitución. En muchos sentidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos es un tribunal constitucional, o es el tribunal constitucional de los Estados Unidos, y además es la Corte Suprema. Entonces, este sistema llevó a que estos estados se fueran identificando y tuvieran muchas competencias. Y después el país fue extendiéndose a través de expansión hacia el oeste, de compra de territorios, de guerras con México, de anexiones, y hoy día tenemos 50 estados y un distrito de Columbia. Es decir, hay 51 entidades que forman estos estados. Ahora bien, estos estados que hasta mediados del siglo pasado eran muy fuertes, empezaron a perder poder, y esto quiero explicarlo porque no es que los estados sean los mismos que fueron en el siglo XX o en el XIX, sobre todo cuando para salir de la crisis del año 29, el nuevo presidente Franklin Delano Roosevelt propone una serie de programas de inversiones públicas, programas que concentraron en el gobierno de Washington mucho poder y mucho poder económico, y adoptó una estrategia de expansión keynesiana de la economía. Y después vino el ingreso a la guerra, y eso también transformó a ese país en la gran potencia industrial del mundo. Es decir, la transformación desde el año 34 hasta la guerra y posteriormente a la guerra dejó en primer lugar a un país que antes era de poder muy disperso, con un poder muy concentrado, era un país que no tenía un ejército permanente, lo dejó con un ejército permanente en la posguerra, un país que no tenía, no es que no tuviera, no hubiera tenido acciones militares, incluso ocupado o tenido colonias, pero básicamente era un país que trataba de evitar salir directamente al extranjero, a transformarse en el país central del sistema internacional que surge de la segunda posguerra. Entonces estamos hablando de otro país en un sentido, pero muchas cosas, y esto es lo que quiero remarcar, todavía están a nivel estatal. Una de ellas es el sistema electoral y el sistema de elecciones. ¿Por qué? Porque obviamente este poder presidencial nunca fue a costa de la distribución de poder entre los estados. Y ya sabemos que la Cámara de Representantes representa a la población, entonces cada estado tiene un número de representantes proporcional a la población, pero el Senado tiene 2 representantes por estado, y ya sea California con decenas de millones de personas o estados que tienen menos de 1 millón de personas tienen 2 representantes. Y por lo tanto, la composición, el poder relativo de los estados pequeños es muy grande,
en aquellas instituciones en que prima esta distribución paritaria entre estados. No lo es de la misma manera en las instituciones donde prima la población. Pero en el sistema americano prima en el Senado la igualdad. Ahora, también esto se expresa en el sistema de elección presidencial, porque el sistema de elección presidencial no es por voto popular. El voto popular elige representantes y esos representantes corresponden a un número distinto en cada estado, que tiene que ver con la población con un cierto sesgo igualitario, que es justamente el número de diputados más o representantes más senadores. Entonces ahí hay una pequeña apoyo o distorsión a favor de los estados pequeños, porque tienen como el mismo número de senadores todos. Y eso da que es posible, y ha habido muchos casos, o varios casos, en que a pesar de ganar el voto popular, un candidato, el voto de la mayoría del colegio electoral ha estado con el candidato que ha salido segundo. Y eso ocurrió cuando Hillary Clinton derrotó en el voto popular a Donald Trump y se temía que podía pasar cuando Joe Biden, que todo el mundo le auguraba un triunfo en el voto popular, podría haber perdido, y de hecho estuvo a pocos miles de votos en 4 estados, podría haber perdido el colegio electoral. Entonces, hay ahí un primer elemento que cuesta comprender, pero que es clave, que es el colegio electoral el que va a elegir al presidente el día 14 de diciembre. Entonces, antes del 14 de diciembre, los estados tienen que haber enviado el 8 los resultados y tienen que haberse resuelto las controversias, estas que están en los tribunales propuestas ahora por el partido del presidente Trump y por el presidente Trump, tienen que estar resueltas para que lleguen la lista de delegados de cada estado al Congreso y se reúna el colegio estatal electoral y vote el día 14 de diciembre. Eso es lo que está sucediendo. No todos los estados se ha dado un resultado final. Hay 4 estados, 5 estados. Está Alaska, está Carolina del Norte, está Arizona, está Georgia, en que no hay, Pensilvania se dio, en que no se ha dado el voto final. Entonces todavía podría ser, pero ya el presidente, por eso se habla del presidente electo Biden, tiene asignados en los estados que sí dieron resultado 273 votos electorales, lo que le da 3 votos más que la mayoría necesaria para ser elegido presidente. El día 14 de diciembre tiene que haber ese número de delegados o electores que voten por Joe Biden, y eso es lo que se dice que existe. Pero el presidente Trump no acepta esos resultados y ha puesto en algunos de estos estados que están todavía en disputa y en algunos que ya a Biden, en Wisconsin, entiendo, en Michigan y en la propia Pensilvania, ha puesto reclamos. Esos reclamos tienen que verse por los poderes judiciales de los estados y Trump espera eventualmente poder que por lo menos algunos de estos casos lleguen a la Corte Suprema, dando a entender que como hay una mayoría conservadora podrían darle razón, lo cual no se sigue necesariamente. En todo caso, estos casos judiciales tienen que probarse y los jueces tienen que buscar en los antecedentes que reciben
los elementos para hacer su dictamen. Por lo cual, por lo menos en la visión más general de la prensa, incluida prensa más bien conservadora como Fox News, esperan que esas, o muchas, o casi todas esas reclamaciones sean desechadas. Pero hay un punto de incertidumbre todavía. Incertidumbre que es menor, dado el gran reconocimiento interno, incluso de parte de los republicanos, una parte menor, y, por cierto, de gran parte del mundo, con algunas excepciones como China, Rusia, México y Brasil, curiosamente. Después podríamos hablar de eso. Entonces estamos en una situación en que el presidente insiste en no reconocer el triunfo de su rival. De hecho, mucha de la literatura sobre Estados Unidos dice que el hecho del reconocimiento es la forma de transferencia, llamemos no formal, pero sí sustantiva de una presidencia a otra. No es que cambie el presidente, pero ya eso implica que todo se mueve en esa dirección. Eso, que no es un requisito formal, indudablemente no se ha dado. Y Trump ha empezado a mover piezas, y por lo menos hasta anoche, yo no he seguido esta mañana las noticias totalmente, hasta anoche él había cambiado al secretario de Defensa, se decía que iba a cambiar al director del FBI, a la directora de la CIA, y por lo tanto podemos esperar que altísimos funcionarios que tengan que ver con los aparatos militares y de seguridad puedan ser reemplazados. En todo caso, no son estas instituciones las que tienen a su cargo los resultados electorales, la proclamación de los ganadores, ni la discusión de la discusión judicial si hay reclamo. Eso está en otro canal. Pero indudablemente llama la atención llaman la atención estos movimientos. Si las cosas hubieran seguido como estaban hasta anteayer, uno podría decir que se podría haber esperado que Trump, bueno, al final iba a reconocer, o si no reconocía se iba a ir tranquilo y que el sistema habría prevalecido. Pero ayer, junto con estas movidas del presidente, hubo declaraciones del líder de la mayoría del Senado, el senador Mitch McConnell, que señaló que respaldaba al presidente completamente en su derecho a presentar las reclamaciones y llevarlas hasta el final. Es una declaración muy fuerte de apoyo a Trump, pero no es una declaración de salirse de los márgenes legales. Todavía sigue siendo muy fuerte. La explicación que ha surgido, y perdón que me pongan esta cosa tan coyuntural, pero para entender el momento es fundamental, es que junto con la elección del presidente hubo dos elecciones más, una elección del Senado y una elección de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes se renovó por completo y le dio nuevamente la mayoría a los demócratas, pero con menos representantes que lo que tenía en la anterior. Es decir, a partir del 21, perdón, no a partir del 21 de enero, porque el nuevo Congreso se reúne, empieza a funcionar el 3 de enero. El 3 de enero del 2021, el Congreso nuevo se reúne y ese Congreso es el que tendrá el líder de su Cámara del Partido Demócrata. La señora Pelosi hasta ahora es la líder y probablemente conseguirá ser reelecta en ese cargo. Pero en el Senado, los cargos que se renovaban, que no son todos, porque los senadores se renuevan un tercio del Senado, el que se renueva, dieron un pequeño cambio
y en vez de haber 4 senadores de mayoría republicana, como había republicanos e independientes, pero 4 senadores de mayoría para el gobierno, 52-48, dio un resultado que parece que hoy va a ser 50 solamente para los republicanos y 48 para los demócratas. Porque hay 2 elecciones en el estado de Georgia, que tenía una elección normal y una elección extraordinaria, en que no se logró las mayorías que las leyes del estado de Georgia exigen para ser elegidos senadores. Cada estado tiene su legislación. Georgia pide que haya 50% de los votos y si no hay una segunda vuelta. En este caso va a haber 2 segundas vueltas. ¿A qué apostaría la posición de McConnell? A mantener unido al partido para dar la batalla por obtener los 2 o uno de los 2 senadores, los 2 son republicanos actualmente, en el día 5 de enero. Entonces, esa elección, que es el 5 de enero, ha, digamos, incidido en una postura dura de los republicanos para poder afrontar esa batalla electoral lo más unidos posible. Esa es una explicación, por cierto, es una explicación como otra, pero creo que hay mucho de cierto y ayer lo confronté con gente en Estados Unidos y dan esa explicación. Si esa explicación fuese así, fuese ese el principal motivo de este endurecimiento de McConnell y de la mayor parte de los republicanos, esto tiene una fecha de término, que es antes del 20 de enero, que es el 5 de enero, o el día que se resuelvan esas 2 elecciones, porque tal como están las cosas, se demoran en contar. Entonces, entre el 5 y el 20 de enero podríamos tener otro panorama. Eso también va a incidir, y muy importante, lo que quiero hablarles después. Parece que voy avanzando muy rápido en el tiempo, pero quiero referirme a las posibilidades y a qué sería el gobierno de Trump y dónde están de Biden, y dónde están las prioridades. Bueno, quiero mencionar, y ahora voy a ir rápido, elementos de disfuncionalidad que ocurrieron en esta elección o que se acentuaron en esta elección. Bueno, en primer lugar está un tema que el presidente, por primera vez en muchos años, no es que no hubo algunas transferencias durísimas, incluso algunos predecesores de Trump como John Adams no entregó la banda, como diríamos en Chile, no hay banda en Estados Unidos, pero no fue al juramento y tuvieron que sacarlo de la Casa Blanca. Fue el segundo presidente de los Estados Unidos, así que algún precedente hay. Y bueno, la elección de Lincoln provocó una guerra civil. No digamos que todo ha sido miel sobre hojuelas en la sociedad norteamericana, pero básicamente sí se ha cumplido este proceso de entrega y de fecha y de normas. Pero en este caso el presidente, junto con la campaña de reelección, inició y desarrolló una campaña de desprestigio del sistema electoral y particularmente de desprestigio de una modalidad de voto que existe con antelación en muchos estados y que obviamente dado la pandemia fue, llamémosla, expandida en este caso, que son las facilidades para votar por correo. No tengo tiempo de entrar a explicar cómo eso se controla, pero se controla. Salió un estudio de una fundación que nadie puede tachar ni siquiera de neutral, porque es la Fundación Heritage, que es muy conservadora, que mostró que habían poquísimos casos probados en toda la historia registrada de elecciones, de fraude. De manera tal que eso es por lo menos una construcción en la cual sí coherentemente Trump
insistió desde antes de la elección. Entonces era un presidente que decía que iba a una elección, que él la iba a ganar de todas maneras, y que si no la ganaba era porque le habían robado la elección. Eso lo dijo. Y por supuesto, cuando perdió la elección, ha sostenido lo mismo. No así muchos republicanos, que dicen, no hay evidencias de fraude, tiene derecho a reclamar, pero tiene que probarlo, etcétera, etcétera. Entonces, esa campaña de desprestigio de la elección se une a otra campaña que esa sí es más tradicional, que es el tema de la inscripción. En los Estados Unidos o sea, hay reglas primero por cada estado. Segundo, no hay carnet de identidad nacional. Y por lo tanto, cómo tú te inscribes, las reglas de la inscripción, ha sido desde la guerra civil un elemento de lucha política a nivel de cada condado para ver cómo algunos se inscriben y otros cómo evitar que se inscriban aquellos que suponen que van a votar contra ellos. Y eso ha sido aplicado con los pobres y ha sido aplicado, o sea, con los que no tenían o con los que no sabían leer y escribir, etcétera, etcétera. Eso ya se pasó, ahora tienen que saber leer y escribir, pero también ha pasado fuertemente con la población negra. Y nótese, en el estado de Georgia, este es un tema clave porque la señora Abrams, Stacey Abrams creo que se llama, perdió, ella dice que le quitaron la elección, justamente con estos métodos hace algunos años. Y ella se ha dedicado a un movimiento para inscribir a todos los habitantes de Georgia. Y Georgia, en Georgia ha ganado esta elección Biden por 8 o 10 mil votos, pero ha ganado. Y en Georgia, sobre todo en los barrios urbanos de Atlanta, ha ganado los representantes y la votación demócrata. Y esto se atribuye, por cierto, al voto de color, al voto afroamericano, y indudablemente que ese va a ser uno de los temas clave de la elección del 5 de noviembre. Por lo tanto, este tema de quién vota y quién no vota ha estado transversalmente presente en esta campaña. Ya ha habido, ha habido discusiones, por ejemplo, sobre si hubo leyes que subieron la supresión del derecho a voto para los que estaban presos. Había muchos sistemas diseñados para evitar que aquellos que podían volver a votar porque habían estado presos tuvieran que probarlo, y toda una serie de martingalas que aquellos que les gusta el sistema electoral están interesados siempre en conocer y muchas veces en aplicar para evitar las votaciones. Es decir, eso también formó parte, pero, y aquí hay un elemento importante, el resultado electoral muestra que ha sido la ocasión en que un mayor porcentaje de votos de americanos ha emitido sufragio. Y de ahí que Biden sea el candidato más votado nunca y Trump sea el candidato segundo más votado nunca. Es decir, si sumamos a los dos, la diferencia con elecciones anteriores es muy grande, lo que da una gran legitimidad a esta elección, que fue ganada por 4 millones de votos por Joe Biden en relación a Trump. Bueno, en las preguntas dejo si quedaron dudas. El Senado, reitero, 48 demócratas, 50 republicanos, 2 en disputa. Y la Cámara de Representantes, menos diferencia entre demócratas y republicanos. Una mayor representación de jóvenes, una mayor representación de mujeres. Las mujeres creo que son alrededor de 128 en la Cámara de Representantes, que sigue siendo una parte minoritaria de 500 y tantos representantes, pero ya es por lo menos una expresión de
Y, por cierto, en este sentido, la elección de la primera vicepresidenta de los Estados Unidos, por primera vez una mujer, ocupa el ticket triunfador en las elecciones de los Estados Unidos, y una mujer de color. Por lo tanto, hay cambios, no diría sustanciales, pero cambios importantes en la amplitud de la representación del Congreso y, por cierto, en el ticket presidencial. En el caso de Kamala Harris lo es después también de que hubo un presidente afroamericano, el caso de Barack Obama. Bueno, hagamos un cambio, pasemos a qué haría Biden. Pero antes voy a pasar por un paso intermedio. El paso intermedio es la legislación, porque incluso aunque Biden gane, aunque los demócratas ganen los 2 cargos senatoriales de Georgia, que es difícil, pero no imposible, quedaría una relación de 50-50, y en la relación de 50-50, cuando hay empate, decide el vicepresidente del país, en este caso Kamala Harris, en caso de empate. Pero, y aquí está el punto importante, en el sistema americano existe lo que se llama el filibuster, es decir, el derecho a hablar y hablar, y la necesidad de contar con un número superior a la mayoría para cerrar el debate. Ese número es de 60 senadores. Y ya hay un senador demócrata, el senador Manchin de la Virginia Occidental, que declaró que él no estaba dispuesto a aprobar, que podrían aprobar por simple mayoría, pero él no estaba dispuesto a aprobar, y parece que hay algunos otros demócratas, la supresión de la norma del filibuster. Por lo tanto, eso le da a la mayoría republicana, no a la mayoría, a la minoría republicana, si la hubiere, porque se necesitan 60 votos y tiene 50, o sea, se necesitan 41 votos suficientes para evitar el filibustering, para continuar el filibustering, y por lo tanto lo tendrían. De manera que eso restringe la libertad del gobierno a aquellos temas que puedan decidirse por orden ejecutiva, es decir, por decreto del presidente, y no por ley. Entonces, para obtener una ley, el nuevo presidente, si no tiene, y si se mantiene la regla del filibuster, requiere una negociación con el grupo republicano en el Senado. Entonces, no es llegar y mirar el programa de Biden y decir esto es lo que se va a aplicar. Es necesario saber qué del programa de Biden se puede aplicar por orden ejecutiva y qué requiere ley. Y en ley hay que pensar en que no se va a aprobar una ley que no tenga algún grado de acuerdo entre los republicanos. ¿Está claro? Yo creo que ese es un punto muy importante para cualquier análisis de lo que puede pasar en los Estados Unidos. Voy a terminar con un poco mirando los temas de la agenda, a ver cómo podemos ir viendo qué es lo que va a pasar. Básicamente, el presidente se espera que tenga que enfatizar estas órdenes ejecutivas y acciones regulatorias desde el día primero para implementar sus ideas de política, para implementar sus políticas, o para alterar o eliminar políticas
que haya adoptado Trump. Lo que caiga en el ámbito legislativo queda fuera de esta posibilidad. En segundo lugar, el presidente requiere el acuerdo del Senado para nombrar a su gabinete. Ya se ha insinuado que McConnell va a querer negociar el gabinete, cosa que no es fácil. De manera que, ¿negociar en qué sentido? En el sentido que no le va a dar la aprobación a aquellos funcionarios que presente Biden si no le parece. Y hay, estas nominaciones deben ser tratadas con prioridad en el Congreso, pero obviamente incluso pueden ser aprobadas por el Congreso antes de que cambie el mando. No en el caso de los... Sí, también, bueno, no en el caso de los miembros del gabinete, pero sí en otros funcionarios. Obviamente, Trump va a enviar sus proyectos vía la Cámara, donde va a tener el apoyo. Se supone que tiene la mayoría de su partido, más allá de las diferencias internas, pero sí se puede esperar que los republicanos, gracias al poder del filibustering, tengan una capacidad alta de negociación. Vamos por tema. ¿Cuáles son los temas que se espera que Biden empezaría a aplicar desde el 20 de enero? En primer lugar, el tema medioambiental iniciaría inmediatamente la reentrada al Acuerdo de París de Cambio Climático. Ese es uno de los puntos centrales y eso podemos esperarlo. Y también a que dé órdenes ejecutivas para colocar prioridades para su plan de crear energía limpia y crear una justicia ambiental. Entonces, en este ámbito hay herramientas y hay algunas cosas que van a empezar desde un comienzo. En educación, yo creo que también van a estar rápidamente medidas para implementar un tratamiento equitativo a los Dreamers. Los Dreamers son los hijos de los inmigrantes ilegales que han nacido en los Estados Unidos y cuyos derechos han sido limitados por la acción de Trump. Después se supone que eliminaría los límites de visas para los estudiantes internacionales, lo que puede ayudar a alguno de ustedes si quiere ir a estudiar a Estados Unidos. Después repondría leyes sobre defensa de los deudores y otras. Y también le daría énfasis a los derechos civiles de los estudiantes. En términos de servicios financieros, tal vez lo más importante sean los nombramientos y particularmente aquellos que no requieren confirmación del Senado, que puede hacer al comienzo. Eso nos va a dar un perfil de las políticas económicas que quiere implementar. También en materia de agricultura y alimentos, revertir en los programas que limitaban el programa de de asistencia de nutrición suplementaria y otros. Y la flexibilidad en programas para ayudar a los que están afectados por la pandemia del COVID-19. En términos de política exterior, hay algunas medidas medidas y declaraciones que pueden ser inmediatas, como terminar la prohibición para que el viaje de los americanos a países de mayoría musulmán que estableció Trump. Por supuesto se espera la reafirmación del compromiso de Estados Unidos con la OTAN y con otras relaciones diplomáticas y alianzas. Y finalmente, no reincorporación, porque formalmente no ha terminado, pero está en proceso de desenganche, la participación en la Organización Mundial de la Salud, que se supone que va a ser revertida y que Biden va a seguir ahí, por supuesto, con su posición. En el tema de salud, lo primero va a ser la prevención de la pandemia, y ya ayer el vicepresidente nombró una comisión asesora de la pandemia. Es decir, el primer acto de Biden de tipo
político ejecutivo ha sido la designación ayer de una comisión de científicos de alto nivel y de funcionarios y de expertos médicos para ver qué hacer con esta pandemia que vuelve con gran fuerza en los Estados Unidos en estos días. Por lo tanto, esto no es un tema teórico, es un tema que Biden ha puesto gran énfasis y que evidentemente tuvo su efecto en la campaña. También revertir las acciones que por la vía de la acción ejecutiva Trump ha realizado contra el Obamacare, o sea, la ley de cuidado sustentable y otros elementos también en esa materia. En materia migratoria también va a dar vuelta las limitaciones o el fin del programa DACA que Trump hizo y va a terminar con los fondos para la construcción de la muralla, es decir, la famosa muralla con México. Y finalmente terminaría las políticas de separación familiar y priorizaría la reunificación familiar en términos migratorios. Y en términos de términos raciales o de temas raciales y de justicia, Trump ha suspendió los programas de entrenamiento a empleados federales y a contratistas federales para dar cuenta del problema racial, o sea, para aminorar el maltrato racial. Y esos programas los repondría inmediatamente Biden. Y también Biden buscaría reformas a la policía, y parece bastante interesante los temas, son conocidos. Un estándar para el uso de la fuerza, el uso de cámaras por parte de los policías, el entrenamiento de los policías, servicio de salud mental para los policías y prohibiciones del uso de inyectores de eléctricos o de otros elementos de uso de la policía. Cualquier parecido o similaridad se los dejo a su imaginación. Sin embargo, para legislar va a tener que usar el sistema vigente, a menos que logre un voto o logre convencer al senador de Virginia, pero no lo veo fácil, y elimine el filibustering. Filibustering es una forma en que la minoría se protege de los cambios en el sistema americano y una forma de equilibrio de poder. Entonces hay como una filosofía del filibustering, no es una cosa que solo tenga que ver con el voto 50 esta vez. Por lo tanto, es un tema complejo. Ya hablamos de las nominaciones, son más de 1.100 posiciones en el gobierno que tiene que designar el presidente y que requieren la aprobación del Ejecutivo, la aprobación del Senado, y eso pasa por un proceso que es complejo, que hay que hacer chequeos de seguridad, te miran hasta el último peso que has declarado en tu vida. Es un sistema un poquito más severo que el que se usa en nuestro sistema político. Pero también tiene la posibilidad de detener a determinadas personas por razones políticas. Y después vienen ya las prioridades legislativas, donde tendrá, a mi juicio, de hoy, con los elementos que buscar negociación. El estímulo económico para superar el COVID, la reforma del sistema de salud. Ya ayer el senador de Utah, ¿cómo se llama? El senador Mitt Romney. Mitt Romney, perdón, sí, Mitt Romney. Es la amnesia. El senador Romney anunció que él estaba dispuesto a buscar algunos puntos. Romney en su tiempo hizo un programa muy parecido al de Obama cuando fue gobernador de Massachusetts. Pero bueno, si se logra armar un tipo de diálogo, es posible, porque
no son cosas radicales, pero sí se puede mejorar eso. Después está el tema del cambio climático, donde va a haber bastante debate, y el tema de la infraestructura. En la infraestructura aquí el tema es también complicado. La necesidad de reparar y rehacer la infraestructura en Estados Unidos es evidente, y Trump lo tenía como uno de los puntos del programa. Pero ese punto sí, Trump se lo pararon los republicanos. Fueron los republicanos los que nunca le dieron la luz verde, y al final Trump lo dejó. Ahora es un tema de reactivación y un tema de recuperación económica de los Estados Unidos que ha puesto Biden, pero no se sabe todavía cuál va a ser la oposición de McConnell y estos republicanos, que son muy especiales porque en muchos temas no quieren gasto público, pero en el gasto militar firman cualquier cheque en blanco. Entonces, ahí hay, pero son consistentes, han sido opositores implacables de este gasto, y el sistema de carretera, el sistema de aeropuerto en Estados Unidos está en una mala situación, y eso es un imperativo que se ha puesto Biden. Bueno, no podemos seguir con todos estos temas. Voy a pasar algo. Profesor Portales, Sí. profesor Portales, ¿le parecería que revisemos? Tenemos un par de preguntas ahí en el chat. Vamos con preguntas, y lo internacional, si les interesa, se los digo en las preguntas. Muy bien. Perfecto. Me parece perfecto. El chat no lo he visto, pero voy a abrirlo. Pero se la puedo ir relatando yo, no hay problema. Bueno, perfecto. Y si usted quiere, obviamente también las puede contrastar. No, pero prefiero escucharlo. La profesora Teresa Pino nos dice: el New York Post ha declarado que hay un empate. De comprobarse el fraude electoral, se anticipa una crisis social en Estados Unidos. ¿Cómo ve usted que esto va a afectar a la economía internacional y en específico a Latinoamérica? Bueno, hay varios pasos en esta pregunta. Bueno, es evidente que una crisis en Estados Unidos va a afectar todo. Primero va a afectar la predictibilidad de la economía. Ayer apareció una vacuna y subieron las bolsas. Si esto en Estados Unidos se traba. Ahora, el New York Post es un diario sensacionalista. Empate no puede haber, salvo que tengan exactamente el mismo número de votos, 239 y 239, y en ese caso iría al Congreso y votarían por Estado y ganaría Trump. Así que tampoco, no hay posibilidad de empate. No hay posibilidad de empate. Uno gana u otro pierde. Lo que hay posibilidad es que de esos juicios que son por Estado y que van resolviendo o no resolviendo temas, se logre cambiar mayorías de electores que le den una mayoría a Donald Trump. Y eso tal vez podría ser, en última instancia, que llegara a la Corte Suprema. Lo veo difícil probarlo, veo difícil que los votos que se anulen o no se anulen sean capaces de dar vuelta a la elección. Son cantidades, tiene varios estados adelante Biden, lo veo difícil. Ahora, si sucediera un desastre mayor social, obviamente que va a tener una incidencia, obviamente que eso incide negativamente en el mundo y en América Latina, no hay duda. Perfecto. Hay una siguiente pregunta que es de la profesora Fabiola Geldes y plantea la pregunta respecto a cuál es la relevancia del voto de las mujeres en esta elección, en particular las mujeres de color, para el Partido Demócrata y por tanto para la victoria también de la vicepresidenta Kamala Harris. Bueno, el voto de la mujer de color fue claramente por Biden. No tengo la cifra exacta. Escuché algunos comentarios de que habría habido un pequeño repunte del voto de femenino del voto de color por Trump. No conozco, no he alcanzado a ver los estudios, pero en todo caso estamos hablando de mínimos. El voto de color fue un voto por Biden-Harris. El voto de la mujer de color
por Biden-Harris. El hecho de que hubiera mucho más votos implica que salieron a votar las minorías y que esas votaron en general por Biden-Harris. El único caso donde hay más división y probablemente incluso en algunos casos puede haber un triunfo de Trump es la comunidad cubana y venezolana, pero tampoco conozco un estudio más completo porque no toda la comunidad cubano-venezolana vive en el sur de la Florida y otros en otros estados. Pero en fin, dejemos eso por ahora. El voto de la mujer, y el voto de la mujer apoyó más a Biden, porque está el tema de los derechos sexuales y reproductivos, está la propuesta de Trump y el caso en la Corte Suprema en el cual quieren limitar los derechos que son consecuencia de la decisión Wade versus Roe, que es la decisión de la Corte Suprema que establece los mayores límites a la eliminación o mayor permisividad al uso del aborto en los Estados Unidos. En la plataforma de Biden eso estaba como transformar el contenido de la Wade Road en ley, entonces era una manera de asegurar un no cambio en esas materias frente a una ofensiva para limitar. Y lo mismo en cuanto al uso de recursos fiscales, donde Trump ha ido restringiendo el uso de fondos fiscales en hospitales, el uso de recursos del Estado americano en la ayuda internacional, en los planes globales de control de natalidad, etc. Todo eso ha ido siendo cortado por el gobierno republicano y eso está en la mira de Biden de reponerlo. Esa es la situación y yo creo que ese es un tema muy importante en el voto de la mujer. Si me permiten, y esto no tengo ninguna prueba, pero no creo que sea el señor Trump un modelo de feminista. Ok, profesor Portales, respecto a los datos de elecciones, hay un estudiante que compartió data de Edison Research que fue publicado por New York Times. Está el link ahí en el chat para aquellos que tengan ganas de revisarlo. Está el detalle en términos raciales, rango etario, rango socioeconómico, así que los que tengan interés después revisar un poco más en detalle, esos datos están ahí disponibles y son de una fuente sumamente confiable. Vamos a otra pregunta. Esta es una pregunta de un estudiante, profesor Portales. Perdón, es que me perdí, hice... Profesor Portales, pasamos entonces a la pregunta, a otra pregunta. Ahora sí, es que había cometido un error garrafal y me había ido del de la videollamada. Ya, me había perfecto. ido del chat. No Ya. es que lo hubiera abandonado, pero Ya. es mi incompetencia. Mi incompetencia en este momento. Es que quedé tan entusiasmado con el dato de doña Valentina Isidora Salinas que iba a abrirlo, pero terminé apagando. No, perdón. Vamos adelante, entonces hay una pregunta de Jennifer Silva. Nos dice, ¿usted cree que Donald Trump va a aprovechar estos 2 meses que le quedan, ¿cierto? Aproximadamente, para llevar a cabo reformas extremas de manera inmediata para dejar de alguna manera un desequilibrio interno del país? Bueno, lo que he escuchado es que hay temores de que él haga, que intente hacer cambios fuertes, pero más que cambios, que intente algo así como limpiar estos son profesores que han dado estas explicaciones, como que limpiar los archivos, como hacer ese tipo de cosas.
Bueno, él tiene poderes ejecutivos que puede hacer, pero también eso se pueden deshacer. Ahora, eso puede crear muchos problemas. Lo otro que tiene es el poder de perdón presidencial. Entonces, las preguntas que se hacen, que se leen, son, por ejemplo, una, ¿perdonará al general Flynn, aquel general que estuvo metido, que fue consejero de Seguridad Nacional y que salió porque trabajaba con los rusos? ¿Perdonará a todos los tipos que tienen condenados por hacer acciones a favor de Trump? ¿Perdonará a sus hijos? Hay que acordarse que el presidente Ford perdonó a Richard Nixon por actos en los cuales no estaba condenado. Y Nixon, bueno, por lo menos Nixon se retiró tranquilo, pero claro, se salvó de cualquier persecución, pero no intentó seguir en política. Ahora lo que se especula, no digo que lo vaya a hacer, es esto perdona a la familia y el perdón a sí mismo, que también se discute cuál es su valor. Es decir, en materia de especulaciones de lo que puede hacer Trump en 70 días hay muchas, pero hay que tener en cuenta que el tiempo es finito y estas son burocracias, no sé. Es muy difícil hacer un pronóstico serio desde el punto de vista académico. Más bien dicho, creo que no se puede. Ahora, tiene poderes que puede hacer cosas, las puede hacer. Que no las debe hacer, no las debe hacer. Pero esperemos. Muchas gracias, profesor. Siguiente pregunta. Si el presidente electo, esta es de Francisca Guerra, si el presidente electo tiene el apoyo de otros presidentes, ¿esto tiene algún tipo de influencia en el resultado final? ¿O si es que hay un fraude electoral? No, no tiene una influencia directa. Esta es una decisión del sistema de los Estados Unidos. Pero sí tiene un efecto político. O sea, el hecho de que en todo el planeta donde haya libertad de expresión se sepa que el presidente es Joseph Biden. Y puedo ir a uno de los 4 casos, a 2 de los 4 casos de grandes países que no lo han reconocido. No conozco qué pasa en la prensa rusa, ni he leído la prensa china hoy día. Pero en México, el canciller de México, la embajadora de México en Washington y varios líderes de la izquierda y por supuesto los otros le han dicho que cómo no reconoce a Biden. Entonces el presidente López Obrador ha hecho un símil con su situación en el año 2006, donde él acusa de que le robaron la elección y por lo tanto es preciso esperar el resultado, no sé qué resultado, porque ya los estados proclamaron, o sea, dieron un resultado preliminar de Biden. Pero en fin, en México hay una gran crítica a López Obrador, la prensa mexicana de ayer la recogía. Y en Brasil lo mismo con el presidente Bolsonaro. También hay una discusión, por lo menos lo que he visto en la prensa, de muchas partes, ¿qué está esperando el señor Bolsonaro para reconocer, para saludar al presidente Biden? Yo no digo que eso tenga efecto directo en el sistema electoral americano, pero obviamente eso también lo saben en Estados Unidos. Estas cosas sí se publican. Se publica cualquier cosa, pero estas cosas se publican. Y por lo tanto, hay un sentimiento de lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Pero bueno, hasta ahí puedo responder. Profesor Portales, siguiente pregunta. Esto es de un conocido suyo, el profesor Andrés Borges. Nos pregunta, cuando asuma Biden, ¿habrá un cambio de la política exterior americana hacia China? Bueno, yo creo que habiendo un nuevo equipo, va a haber un intento de remirar todas las relaciones. Ya hay elementos que han salido de la candidatura de Biden.
esos elementos, bueno, y hay elementos que surgen de la relación entre China y Estados Unidos. A ver, hay elementos de desequilibrio comercial que Trump ha tratado de dar vuelta por la vía de las tarifas, sin resultado. El déficit americano en relación a China ha crecido, por lo tanto, si uno hiciera una medición de cuánto logró Trump, logró -1 o -10, no sé. No ha logrado reducir el déficit. Entonces, es probable que eso lleve, y ayer leí también que China estaba pensando cómo replantear la política en este terreno. Ahora, eso no significa que no haya un problema de normas comerciales y de restricciones en el lado chino que no existen en el lado americano, etcétera, etcétera. Pero ese es otro tema. Yo creo que sí va a haber un replanteo de la política comercial. En términos de la política más de fondo, que es la política de desarrollo tecnológico, bueno, lo único que puede hacer Estados Unidos es darle más énfasis a su situación tecnológica. Yo creo que eso sí va a ser, eso está en el programa de Biden. Vamos a ver si consigue, cómo lo consigue, pero eso está en la mente de que no es solo un problema de buenos o malos acuerdos, deals, no es the art of the deal, sino que es el arte de Estados Unidos de retomar una fuerza creativa. Bueno, también eso es mediano y largo plazo. Después está el tema de medioambiental. Yo creo que en el tema medioambiental Estados Unidos va a volver al Acuerdo de París y por lo tanto va a empezar a trabajar con los miembros del Acuerdo de París, incluido China. Entonces creo que en materia medioambiental se abre un espacio. No digo que vaya a haber acuerdo o no acuerdo, pero por lo menos hay una voluntad de entrar en un diálogo y de darle a este tema un carácter global, que entiendo los chinos reconocen. Por lo tanto, si los americanos ahora vuelven a reconocerlo, base del acuerdo chino-americano en tiempos de Obama, hay un cambio. Después está el tema de limitación de armamentos, que es una preocupación y de los pactos de limitación. Estos pactos fueron hechos en los 90, son de la época en que la rivalidad principal y desde el punto de vista del hardware sigue siendo la entre Rusia y Estados Unidos. Pero los americanos han dicho, bueno, pero también existe otra potencia que se está desarrollando en esto y la aspiración americana es incluir a China en esas materias. Hasta ahora el tercero ha pasado sin estar en esto, pero obviamente esto es un tema global, un tema más global que los temas de desarrollo tecnológico, armas nucleares. ¿Llegarán a ser capaces de armar un esquema, un framework de negociación? No lo sé, pero creo que va a haber un intento de Biden que no lo ha habido o lo ha habido de una manera completamente absurda por parte de la administración Trump. Entiendo que hubo una reunión en que pusieron un letrero República Popular China y no había nadie. Claro, no había nadie si nadie lo había invitado. Entonces, bueno, esa es cosa de propaganda. Pero yo creo que genuinamente en la visión de Biden hay abrir este campo. Y por último está el tema complejo de cómo se manejan las violaciones de los derechos humanos en China, que en la administración Trump ha usado poco, algo, pero Biden ha sido más enfático en señalar que aquí hay un tema que habría que hacer notar. Ahora, obviamente tampoco es un tema que pretende condicionar las otras áreas, entonces ahí hay, bueno, un foco también de otros conflictos. No podemos dejar de ver esa situación. Entonces yo creo que yo no creo en los cambios en 180 grados. Sí. En 180 grados yo creo, pero creo que va a haber un cambio
un cambio importante. Creo que en lo básico de competencia entre dos sociedades por crecer, eso sigue, pero el punto de la política internacional es cómo se hace esa competencia, no si la hay, porque obviamente todos los países quieren crecer. Y eso sí va a tener también una repercusión en el mundo multilateral, porque bueno, el retorno de Estados Unidos a este mundo, vamos a ver bajo qué idea se hace y cómo eso afecta a todos, y ya no solo a los chinos, sino que a todos los que participan en la comunidad internacional. De manera que ahí también hay otro elemento de cambio. En síntesis, yo creo que va a haber cambio, que no sabemos exactamente cómo va a ir y que algunos cambios pueden complicar otros también. No hay que, en esto, no todo es unívoco, pero esa es la situación. Profesor Portales, tenemos varias preguntas y en honor al tiempo lo más probable es que ocupemos un par de ellas, así que pedimos las disculpas a los estudiantes y a las personas que las hicieron. Probablemente no alcancemos a cubrir todas las preguntas. Vamos a dejar probablemente 2 preguntas para ir cerrando esta sesión. Entonces, vamos a fusionar una pregunta en 2, que es de Paulina López y Francisca Guerra. Plantean respecto a qué pasaría con las elecciones si se aprobara o si se probara que existe un fraude, ¿cierto? Y luego de probarse fraude y el presidente Trump continuara siendo el presidente, ¿cómo afectaría su presidencia debido a las acusaciones de abuso sexual que hay, al parecer, actualmente en su contra? Bueno, a ver, en primer lugar, fraude es un delito, pero ese delito puede tener por objeto 10 votos, 1000 votos, 1000 votos en un estado. La pregunta tiene sentido si se prueban fraudes que lleven a cambiar los votos, que cambien el resultado final de la elección. Es decir, el supuesto de la pregunta supone muchos fraudes probados en varios estados que cambien el resultado del colegio electoral. Y que esos fallos no sean intentados llevar a la Corte Suprema, o si llegan, tampoco, la Corte Suprema, esto es importante, la Corte Suprema no está obligada a ver ningún caso. La Corte Suprema decide si ve o no un caso. En Pensilvania, la Corte Suprema, por empate de votos, hace 2 semanas, decidió suspender la vista de el conteo de votos después de tal fecha. Ahí había, bueno, es muy largo explicar el tema jurídico, pero había una decisión de un juez que había cambiado la ley, porque según el juez la ley era inconstitucional, y en definitiva, si se hubiera acogido la petición republicana, no se habrían contado los votos después de determinada fecha. A la suspensión de esa decisión, que la Corte Suprema no tomara el caso significó que los votos se contaran. Podría ser que la Corte volviese atrás y dijera esos votos no se cuentan, no sé. No sé cómo son los procedimientos, pero podría ser, y podría cambiar el estado de Pensilvania. Esa es una solución, una posible. Pero en fin, aquí hay múltiples. Ahora, si se confirmaran y judicialmente se confirmaran todas esas cosas, también va a haber una discusión sobre cuál era la naturaleza de las pruebas, porque esto está en medio de... si formalmente se proclama presidente por una mayoría y eso no se quiebra, bueno, será presidente Trump y tendrá inmunidad por los 4 años siguientes. Pero para eso requiere muchos sí. Sí se aprueba esto, sí se cambian los votos. Y sí, al final, en medio de esta tormenta, si esto produce una tormenta, las instituciones resisten.
pero eso es, ya estamos en la política ficción. Profesor Portales, una última pregunta, que también vamos a tratar de tomar dos preguntas de estudiantes, y plantean respecto al periodo en donde Biden gobernará, ¿cierto? ¿Qué políticas impuestas probablemente Biden, piensa usted que, perdón, qué políticas impuestas por el gobierno de Trump, Biden probablemente eliminaría, ¿cierto? Sacaría de funcionamiento, y cómo sus buenas relaciones con miembros del partido republicano le van a permitir llevar a cabo, ¿cierto? Sus propuestas, su proyecto de gobierno, ¿cierto? Cómo el hecho de tener esta amplia trayectoria política le permiten a Biden de alguna manera poder gobernar de mejor manera durante este periodo que se avecina. Bueno, en primer lugar, ya me referí a las políticas que es evidente que va a cambiar. Va a cambiar primero con orden ejecutiva, es decir, con decretos presidenciales, donde pueda. O sea, va a cambiar las políticas ambientales, va a cambiar las políticas educacionales, va a cambiar o va a modificar varios aspectos de la política migratoria, etcétera, etcétera. Es decir, los temas que recorrí en mi presentación. Yo creo que esos temas van inmediatamente. Va a tratar de cambiar la estructura de los impuestos. Ahora, ¿qué puede Biden conseguir con los republicanos? Bueno, también me refería a ello. Yo creo que va a depender de cuán unificado esté el Partido Republicano. Yo creo que a la larga en muchos temas se tendrán que encontrar puntos de convergencia que no serán 100% los del presidente, ni por cierto 100% de la oposición, pero tendrán que encontrar elementos para negociar si quieren superar la barrera del Senado, porque el Senado es una barrera, puede ser una barrera si tienen mayoría o incluso por la vía del filibuster, como dije. Entonces, ahí tendrían que negociar y bueno, sí, es evidente que si hay alguien que puede encabezar una visión negociadora desde el punto de vista demócrata, es Biden, pero para una negociación se requieren en los dos lados buena voluntad. Lo otro, no sé, pero aquí ya entramos en un terreno muy especulativo, que cómo se va a configurar, va a configurarse una renovación del Partido Republicano, va a intentar Trump mantener el control, o no mantener porque nunca lo ha tenido, bueno, lo ha tenido desde la presidencia, pero desde fuera nunca lo ha tenido, del partido. ¿Cuál va a ser la posición de los senadores del Partido Republicano? Hasta ahora parece muy poderoso Mitch McConnell, que ha sido el duro. Hay algunos que son más soft, está el Romney, está la senadora de Alaska, está la senadora Collins de Maine. Bueno, hay 3, 4, 5. Ahí está yo creo que ahí está el nudo de la cuestión. Si se logra cambiar esta cosa confrontacional. Pero también está claro que Trump no está en ese mood y no sabemos todavía cómo se va a configurar. Él va a ser un elemento disruptivo. ¿Cómo irá a afectar ese elemento disruptivo fuera de la Casa Blanca? Pregunta. Mala señal, tanto voto por él. Obviamente que es una señal de que hay una aceptación de esa visión bastante generalizada. No podemos verlo de otra manera. Buenas ideas que puedan surgir otros líderes republicanos que intenten buscar por otro lado. Eso hay algunos indicios, pero no son muy sólidos. Pero bueno, existen. Proyectar esos equilibrios después
del 20 de enero, ese es todavía otro cuento. Eso no lo sabemos y bueno, hay que seguir observando, hay que buscar en todos los elementos, hay que indagar, pero ahí están dados como los límites, que es lo que uno puede más o menos indagar. ¿Podría ser candidato a Trump el 2024? Sí, él puede ser candidato del 2024. No ha sido 2 veces, no ha sido reelegido. Bueno, primero, eso quiere decir que tendría que aceptar que perdió, de alguna manera, aunque diga que le robaron, pero... Y después tiene que ganar el respaldo, bueno, podría ir como independiente también o como republicano, depende de lo que pase. Pero yo soy un poco enemigo de proyectar a 4 años las cosas cuando estamos en medio de la efervescencia. Es decir, la pregunta es, ¿podría? Sí, podría. ¿Va a ser? No tengo respuesta. Profesor Portales, le damos muchísimas gracias por su tiempo, por la claridad y por darnos esta tremenda oportunidad de poder escuchar y por entender un poco más, ¿no? lo que estamos viviendo por estos días. Le agradecemos también a los profesores, a los estudiantes, cercanos, ¿cierto?, a la Escuela de Negocios Internacionales que se sintieron movidos a la invitación que extendimos para poder participar de este webinar. Desde ya les agradecemos por su participación, por sus preguntas. Lamentamos, obviamente, que no tuviéramos más tiempo para poder referirnos más profundidad a ellas. Desde ya les dejamos cordialmente invitados a las próximas charlas y a las próximas sesiones que nosotros desarrollaremos. Desde ya, al profesor Portales le damos muchísimas gracias y esperamos poder tenerlo en una próxima ocasión cuando ya tengamos, cuando veamos cómo evoluciona, ¿cierto? Cómo avanza esta prácticamente teleserie, ¿no? que estamos viendo desde lejos, ¿cierto? Este cambio y qué va a pasar ahora el 20 de enero cuando vamos a esperar que el presidente Trump salga voluntariamente de la Casa Blanca y veamos qué va a ir ocurriendo a continuación. Desde ya, muchas gracias, profesor. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido un agrado, muy buenas preguntas, todas creo que contribuyeron a poder avanzar en la explicación y bueno, yo creo que este es un tema que de alguna manera nos atañe a todos, porque lo que pasa en Estados Unidos implica cambio en el mundo y por lo tanto tenemos que observarlo. Muchas gracias a la Universidad de Valparaíso y muchas gracias a todos los que han estado con nosotros esta tarde, perdón. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Buen día a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias. Adiós.